Un tercio de todo lo que comes hoy existe porque un animal que pesa menos que un clip de oficina salió a trabajar esta mañana. No un animal grande, no un depredador. Un insecto de medio centímetro que vive 6 semanas, que nunca duerme más de 1 minuto seguido y que tiene una forma de comunicarse tan precisa que en 1973 le valió a su descubridor el premio Nobel. Lo vemos desde siempre. Lo esquivamos en verano, compramos lo que produce en el supermercado y si nos pica, juramos que lo odiamos. Y aún así, si las abejas desaparecieran mañana, el sistema de alimentación humano colapsaría en cuestión de años. Hoy vamos a ver por qué. Y lo que vamos a descubrir dentro de una colmena es bastante más extraño de lo que parece desde fuera. Hace 130 millones de años no había abejas, había avispas. Un grupo de esas avispas en algún momento que los fósiles no pueden precisar con exactitud, dejó de cazar insectos y empezó a recoger polen de las flores. Nadie sabe exactamente por qué, pero el cambio coincidió casi perfectamente con la aparición de las primeras plantas con flor en la historia de la Tierra. Las dos cosas crecieron juntas. Las flores necesitaban quien las polinizara. Las abejas necesitaban quien las alimentara. Llevamos 130 millones de años siendo mutuamente dependientes y la mayoría de la gente no lo sabe. Hoy existen unas 20.000 especies de abejas descritas. La gran mayoría son solitarias. Cada hembra hace su propio nido, lo llena de comida para sus crías y se va. Sin colmena, sin reina, sin drama. La abeja melífera, la que produce miel y vive en colonias de hasta 80.000 individuos, es la excepción, la rara, la que a los científicos les costó siglos entender. Y antes de entrar en ella, el fósil de abeja más antiguo encontrado tiene 100 millones de años. Está conservado en ámbar y ya transportaba polen en las patas. El diseño que ves hoy funcionaba antes de que existieran los pájaros, antes de que existieran los dinosaurios modernos. Imagina que entras a una colmena. Lo primero que ves es movimiento constante. Miles de abejas en todas direcciones, sin chocar, sin detenerse, sin que nadie dirija el tráfico. Una colmena en plena temporada tiene entre 20.000 y 80.000 individuos. Técnicamente son animales separados. En la práctica funcionan como si fueran un solo organismo. Los biólogos tienen un nombre para eso: superorganismo. En el centro de todo está la reina, el individuo más grande, el único que pone huevos. Puede poner hasta 2.000 por día. Vive entre 3 y 5 años. Las obreras que ves moviéndose por todos lados son todas hembras y viven unas 6 semanas en verano. No porque enfermen ni las ataquen, sino porque se desgastan. Sus alas se rompen de tanto volar hasta que ya no pueden despegar y mueren. Trabajan literalmente hasta que el cuerpo no da más. Los machos, los zánganos, son los únicos que no trabajan. No producen miel, no tienen aguijón, no cuidan las crías. Su único trabajo es aparearse con reinas de otras colmenas. Y cuando llega el otoño y la colmena empieza a reducir recursos, las obreras los echan. Los zánganos terminan fuera, en el frío, sin acceso a comida. Ser macho en una colmena es literalmente el peor trabajo posible. Ahora la parte más extraña de todo esto. ¿Cómo decide la colmena quién va a ser reina? Porque todas las larvas nacen iguales, exactamente iguales. Lo que determina el destino de cada una es únicamente lo que come en los primeros días de vida. Las futuras reinas reciben jalea real, una sustancia que producen las obreras jóvenes durante todo el tiempo que están creciendo. Las futuras obreras la reciben solo los 3 primeros días y después pasan a miel y polen. La jalea real contiene una proteína que activa en el cuerpo de la larva el desarrollo de órganos reproductivos. La hace crecer más grande y le da una vida mucho más larga que el resto. El destino de cada abeja no está escrito en sus genes, está escrito en su dieta. En 1923, un zoólogo austriaco empezó a observar qué hacían las abejas cuando volvían a la colmena después de encontrar comida. Sus colegas pensaban que estaba perdiendo el tiempo. En 1973, recibió el premio Nobel por lo que encontró.
Cuando una abeja exploradora localiza una fuente de néctar, vuelve a la colmena y hace un baile. No es una metáfora. Literalmente baila sobre el panal en forma de 8, mientras las demás la rodean y la observan. En la parte del medio del 8, donde sacude el abdomen con fuerza, está toda la información. La dirección la marca con el ángulo del baile. Si baila hacia arriba, la comida está en la dirección del sol. Si baila 60 grados a la derecha de la vertical, la comida está 60 grados a la derecha del sol. La distancia la marca con el tiempo que dura sacudiendo. Aproximadamente 1 segundo equivale a 1 kilómetro de vuelo. Las abejas que observan el baile procesan esa información y salen volando directo al punto exacto. Cuando leí esto por primera vez, tuve que releerlo, porque lo que está pasando ahí es una abeja dándole coordenadas a otra abeja, usando el sol como punto de referencia y codificando la distancia en tiempo. Eso no es instinto, es comunicación simbólica. El único sistema de ese tipo fuera del humano que la ciencia ha logrado descifrar completamente. Y hay un detalle más que me parece difícil de creer. Si una abeja encuentra comida a las 8 de la mañana, pero no puede comunicarlo hasta las 10, ajusta el ángulo del baile para compensar que el sol se movió en esas 2 horas. Está actualizando las coordenadas en tiempo real para que la información siga siendo precisa cuando las demás salgan. Un insecto con un cerebro del tamaño de un grano de arroz compensando el movimiento solar. El cerebro de la abeja tiene alrededor de 1 millón de células nerviosas, neuronas. El nuestro tiene 86.000 millones. Con ese millón, y esto está publicado en revistas científicas revisadas, la abeja puede hacer lo siguiente: reconocer caras humanas individuales. En 2010, investigadores le mostraron a abejas fotografías de rostros humanos y las entrenaron para asociar una cara específica con azúcar. Las abejas aprendieron a distinguir entre caras distintas, incluso cuando les cambiaban la iluminación de las fotos. Contar. Estudios publicados en 2019 demostraron que las abejas distinguen entre distintas cantidades de objetos y pueden elegir la mayor o la menor según lo que les convenga. Entender el concepto de cero. En 2018, un estudio demostró que las abejas entienden que nada es menos que 1. Que la ausencia de algo es una cantidad. Antes de ese experimento, solo lo habían demostrado algunos monos, delfines, cuervos, y los humanos que tardamos varios siglos de historia matemática en formalizarlo. Un cerebro del tamaño de una semilla de sésamo, entendiendo el cero antes de que lo hicieran muchas civilizaciones humanas. Aprender mirando. Las abejas pueden aprender a resolver un problema nuevo viendo a otra hacerlo. Y ese conocimiento puede pasarse de individuo en individuo dentro de la colmena. Ahora mismo, en cualquier colmena activa del mundo, la temperatura interior está en 35 grados centígrados, con una variación de menos de 1 grado. Es la temperatura exacta que necesitan las crías para desarrollarse bien. Nadie programó eso. No hay termostato. No hay abeja que esté a cargo del control de temperatura. Cuando la colmena se calienta demasiado, grupos de obreras se colocan en la entrada y en el interior y mueven las alas para crear corrientes de aire. Cuando baja la temperatura, se agrupan sobre las crías y hacen vibrar sus músculos de vuelo sin despegar del suelo, generando calor con el cuerpo. El sistema funciona porque cada abeja reacciona solo a la temperatura que siente en su zona, sin órdenes centrales. El resultado de miles de reacciones individuales es una colmena a 35 grados constantes. Los ingenieros de climatización llevan décadas intentando replicar este tipo de sistema en edificios. Todavía no han llegado al nivel de precisión de la colmena. Cuando una colmena crece demasiado, la reina vieja se va con la mitad de las abejas a fundar una nueva. El grupo se detiene en alguna rama cercana y envía exploradoras en todas las direcciones a buscar dónde instalarse. Lo que pasa a continuación es uno de los procesos de toma de decisiones colectivas más estudiados en la biología animal. Cada exploradora que encuentra un lugar posible vuelve y hace el baile de la abeja para describirlo. Cuanto mejor le parece el sitio, más larga y enérgica es la danza. Otras abejas que ven esa danza van a comprobarlo.
Si están de acuerdo, también bailan al volver. Si el sitio es mediocre, bailan poco. Si es bueno, bailan mucho y convencen a más abejas de ir a verificarlo. Con el tiempo, el mejor sitio acumula más abejas bailando por él. Cuando el número supera cierto punto, todas despegan juntas hacia ese lugar. No hay líder, no hay votación formal. El mejor sitio gana solo porque genera más entusiasmo. Ese entusiasmo convence a más abejas de ir a verlo. Esas abejas generan más entusiasmo, y así hasta que hay consenso. Un investigador de la Universidad de Cornell comparó este proceso con la forma en que el cerebro humano toma una decisión cuando recibe señales desde distintas zonas. La lógica que usan las abejas y la lógica que usa nuestro cerebro son, en lo fundamental, la misma. Arqueólogos que abrieron tumbas del antiguo Egipto encontraron vasijas con miel de más de 3000 años. La miel estaba en buen estado. ¿Por qué no se pudre? Por 3 razones que actúan juntas. Primero, tiene muy poca agua, entre el 17 y el 20%, y casi ningún microbio puede sobrevivir en algo tan seco. Segundo, es ácida, lo que mata a la mayoría de las bacterias. Tercero, las abejas le añaden durante el proceso una sustancia llamada glucosa oxidasa, que produce agua oxigenada, el mismo desinfectante que usas en una herida. Y el proceso de producción es en sí mismo sorprendente. Las abejas no guardan simplemente el néctar, lo procesan, lo recogen, lo mezclan con sustancias de su propio cuerpo, lo pasan de abeja en abeja varias veces, lo depositan en las celdas del panal y luego ventilan esas celdas durante días para que pierda agua hasta tener la textura y humedad exactas. Solo entonces tapan la celda con cera. Para producir medio kilo de miel, la colmena visita aproximadamente 2 millones de flores, y una sola abeja produce en toda su vida alrededor de una 12ª parte de una cucharadita. Toda su vida, una 12ª parte de una cucharadita. En 2006, apicultores de Estados Unidos empezaron a reportar algo sin precedente: colmenas enteras donde las obreras adultas desaparecían de golpe. No había cadáveres, simplemente no volvían. Dejaban a la reina, la miel y las crías sin atender. Lo llamaron síndrome de colapso de colonias. Algunos apicultores perdieron entre el 30 y el 90% de sus colmenas en un solo año. Las causas son varias actuando al mismo tiempo. Un ácaro microscópico llamado Varroa destructor, originario de Asia, que se mete en las celdas donde crecen las crías y se alimenta de ellas mientras se multiplica. Pesticidas llamados neonicotinoides, que a dosis bajas no matan a las abejas, pero dañan su memoria y su capacidad de orientarse, con lo que salen a buscar comida y no encuentran el camino de vuelta. Y la pérdida de variedad de flores por los monocultivos agrícolas. El Varroa merece un apunte. En Asia, donde es originario, la abeja local lleva miles de años conviviendo con él y aprendió a defenderse. Detectan las crías afectadas y las eliminan. Se limpian el ácaro unas a otras. La abeja europea, la que produce la miel que compramos, nunca lo había visto hasta que el comercio global lo trajo. Cuando llega a una colmena sin esa experiencia, se multiplica sin freno. Es exactamente el mismo patrón que ocurre cuando una enfermedad nueva llega a una población sin defensas. Solo que aquí la víctima es el animal que poliniza 1/3 de la comida humana. Las abejas llevan en la historia humana tanto tiempo como la escritura. En el antiguo Egipto, la abeja era símbolo del Bajo Egipto y aparecía en el nombre oficial de los faraones. La miel era medicina, conservante y ofrenda para los muertos. Por eso había vasijas de ella en las tumbas. Aristóteles, el mismo que definió la lógica y la filosofía, describió las colmenas con bastante precisión para su época. Pero cometió un error que duró 2000 años. Creyó que el individuo más grande de la colonia, el que pone todos los huevos, era macho. Lo llamó el rey. La realidad de que era hembra no quedó clara hasta el siglo XVII. 2000 años mirando a la reina y llamándola rey. En muchas tradiciones rurales de Europa existía la costumbre de contarle a las abejas
los eventos importantes de la familia: nacimientos, muertes, bodas. Si el apicultor moría y nadie le comunicaba la noticia a la colmena antes del entierro, se creía que las abejas podían irse o morir de tristeza. La ciencia no ha encontrado evidencia de que las abejas sientan tristeza por sus apicultores, pero la costumbre de contarles las noticias sigue viva en algunas zonas rurales de Europa hasta hoy. 130 millones de años volando. Un lenguaje que le costó a la ciencia siglos entender. Un cerebro del tamaño de una semilla que entiende el concepto de cero antes de que lo hicieran muchas civilizaciones humanas. Un sistema de votación sin líder que funciona mejor que la mayoría de las reuniones de empresa. Y una producción que conserva alimentos durante 3000 años. Todo eso en un animal que la mayoría de la gente solo recuerda cuando le pica. El problema con los animales que hacen cosas esenciales de forma invisible es que solo nos damos cuenta de su importancia cuando dejan de hacerlas. En 2006, cuando las colmenas empezaron a vaciarse solas, quedó claro en cuestión de meses que 1/3 de la comida humana dependía de que ese insecto siguiera volando. La próxima vez que veas una abeja posada en una flor, no pienses en el aguijón. Piensa en que está recogiendo información para volver a la colmena y comunicarle a sus compañeras exactamente dónde está esa flor usando el sol como referencia. Y que lleva haciendo eso, con el mismo diseño desde antes de que existieran los pájaros.